los genomas de los organismos que conocemos, o bien de genomas de especies distintas, es decir, a partir de los que son de la propia especie, pero también a partir de otros. Y entonces tampoco debe ser sorpresa el que empecemos a pensar en algún mecanismo como el de la transferencia horizontal. De hecho, ese es el primero, ¿no?, que vamos a revisar. Aquí es, digamos, una clasificación grande, a grosso modo, para decir que los mecanismos son a partir de los que se han descrito, son a partir de lo que ya se contiene, de lo que ya existe. Y aquí ya tenemos la subclasificación, y que vamos a ir revisando de a uno por uno, de esos mecanismos que ya sabemos que son los que han promovido la diversificación de los genes, ¿no? Es decir, hay aquellos que originan genes nuevos, pero no solamente eso, sino también funciones novedosas. Entonces, les decía hace un momento que si pensamos en que existen genomas de muchos organismos y también conocemos el mecanismo de transferencia lateral de genes o transferencia horizontal de genes, porque, digamos, son sinónimos, no es sorpresa porque está enunciado aquí como el primer mecanismo que origina genes nuevos, ¿no? Bueno, pero antes de ir a revisar uno por uno, vemos aquí la lista, que son básicamente 5 mecanismos de los cuales se tiene evidencia clara de, bueno, digamos, sí se tiene evidencia, aunque falta mucho por descubrir, por seguir estudiando, sobre todo en mecanismos de duplicación génica, que es donde nos vamos a tomar la mayor parte del tiempo, porque ahí hay muchísimas cosas que explicar sobre qué pasa cuando los genes se duplican, las teorías que se han propuesto del destino de los genes duplicados, varios ejemplos de lo que vamos a platicar cuando toque esta parte, y todavía cosas que no conocemos, incluso dentro de estos otros mecanismos como los que estoy señalando, ¿sí? Bueno, entonces, estos son los 5 que se han descrito: transferencia lateral de genes, por las siglas en inglés de LGT; el exon shuffling, que lo más correctamente, la traducción más correcta al castellano, vamos a detener mucho para explicar cosas como el destino de genes duplicados. Entonces, vamos con el primero. La transferencia lateral de genes, o también conocida como transferencia horizontal de genes, ambos tienen las siglas de sus iniciales, se refiere cuando se transfiere material genético entre linajes distintos. De ahí la diferencia, porque si es entre distintos linajes, el nombre debe ser horizontal o lateral, refiriéndose a que se transfiere ese material genético en distintas especies. Eso entendemos por distintos linajes. Entonces, en este mecanismo es un proceso en el que un organismo va a transferir material genético a otra célula que no es su descendiente. La diferencia con la transferencia vertical de genes es que en la verticalidad estaría indicando que pertenecen al mismo linaje. En este caso no, serían linajes distintos, especies distintas. Entonces se transfiere material genético. Y ustedes conocen este mecanismo, lo han estudiado en sus clases de molecular de la célula y en otras materias, ¿no?, que se hace en procariontes, por ejemplo. También se ve mucho respecto a este mecanismo, que esa transferencia de material genético entre estos distintos linajes es a partir de plásmidos, es decir, DNA circular.
Entonces, dentro de estos mecanismos de transferencia horizontal de genes, que es uno de los mecanismos fundamentales de la evolución que ha conducido a los linajes de procariontes, también podemos enumerar tres, y esto es a manera de recordatorio, porque esto ustedes ya lo estudiaron durante lo que llevan de la carrera. Hay tres submecanismos básicos, que sería el de la conjugación, en donde también se conoce, o lo pueden llegar a encontrar en la literatura como sexo bacteriano, es donde se forma este conducto por donde se va a transferir el material genético llamado pili. Entonces, dos células de distintos linajes pueden compartir ese material genético, porque se forma digamos, es un popote que une a las dos bacterias, y entonces por ese popote van a transferirse el material genético. De hecho, este es el principal mecanismo por el que se ha tenido la resistencia a antibióticos, porque se comparten ese material, esos plásmidos que confieren la resistencia a los antibióticos. El otro submecanismo de la transferencia horizontal de genes es el de la transformación, y de hecho es una de las principales herramientas en biología molecular, porque si bien existe en la naturaleza, o sea, de forma natural este mecanismo existe, también nosotros, como no solo los biólogos, sino los que hacen biotecnología, todo aquel que hace transformación bacteriana, es justamente esto es lo que hace, la transformación bacteriana. Es decir, es una herramienta donde tenemos células de bacterias y les permeamos la membrana, de tal manera que podemos abrir un poro y por ese poro transferir material genético. Les repito, de forma natural existe, pero también nosotros lo utilizamos como una herramienta en biología molecular, y es cuando hacemos clonaciones, este es el mecanismo básico, porque estamos introduciendo material genético a células donde normalmente no tienen ese material genético. Y se hace de esa manera. Cuando se dice que se transforman las bacterias, es porque estamos metiendo material genético externo a partir de abrirles un pequeño poro en la membrana. Primero hacer permeable la membrana, posteriormente les abrimos el poro con un choque eléctrico o un choque térmico e introducimos el material genético de forma de plásmido. Y después hacemos crecer a las bacterias y posteriormente ya sacamos los plásmidos. El último mecanismo de la transferencia horizontal de genes es el llamado de la transducción, y básicamente se refiere a cuando se infectan las bacterias, las células, con fagos. Entonces el fago es el que transmite el que transmite el material genético, pero es a partir de fagos, que ustedes saben que los fagos son virus que pueden infectar a las bacterias, ¿no? Y entonces les meten el material genético. Entonces, estos tres, les repito, estos ya lo estudiaron de alguna manera en otras clases sobre todo de molecular de la célula 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, estos tres conforman ese primer mecanismo llamado transferencia lateral u horizontal de genes. Y no solamente ha ocurrido a nivel de procariontes. Les repito que es el mecanismo fundamental de la evolución a nivel de los procariontes, pero también se han registrado eventos en otros linajes. Por ejemplo, ha ocurrido en el Tamoeba histolítica, no sé si ustedes sepan, pero este es un parásito en humanos que es súper difícil de erradicar, y de hecho se tienen evidencias de que ya todo el mecanismo prácticamente de metabolismo de la Tamoeba histolítica, que es una amiba, lo pasó a los humanos, ¿no? Es decir, utiliza la maquinaria de metabolismo humano, y ella ya nada más está ahí parasitando, comiendo de los restos de nosotros, etcétera, ¿no? Y es un parásito sumamente eficiente porque es bien difícil de erradicar. Pero también la transferencia horizontal de genes ha ocurrido en humanos, en insectos
y que se tienen evidencia. De hecho, en las imágenes que les pongo acá, bueno, acá les presento en tamoeba histolítica. En países subdesarrollados es de alta prevalencia, entre ellos México. Y pueden ver en estas dos imágenes que estoy señalando, con los colores se está refiriendo a en aquellas zonas donde se están compartiendo esos genes que fueron transferidos por transferencia horizontal de genes. Y de hecho también pueden encontrar, esta es la otra que tengo, ok, pero fíjense aquí en esta parte, no es muy claro, pero si ustedes pueden empezar a googlear transferencia horizontal de genes en estos organismos, esta parte es justo la que se está señalando qué genes son los que se han compartido, se han transferido a los distintos linajes, ¿no? Y de hecho esto me da pie a el siguiente mecanismo que les decía hace un momento. El exon shuffling, la traducción más correcta al castellano es barajeo de exones, y les dije que iba a usar justo la analogía del juego con un mazo de cartas. ¿Quién ha jugado con una baraja, no? Sea de este estilo, hay muchos estilos de mazos de cartas, de juegos, incluso ahora que hay muchos juegos, sobre todo de los que se ven en la facultad, no sé si ustedes también sean jugadores de estos juegos de roles y de los juegos que tienen cartas, ¿no? Bueno, pero en este momento me voy a referir justo a lo que estamos viendo en la imagen. Con un mazo de cartas como de este estilo, es la baraja española, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos a la hora de iniciar un juego? Justo hacer esta combinación, ¿no? Este barajeo es a lo que me estoy refiriendo, al barajeo pero de exones. Imaginen que cada una de estas cartas es un exón. ¿Se acuerdan? Bueno, ya me voy un paso atrás. ¿Se acuerdan que tenemos intrones y exones, ¿no? Todos los organismos vivos tienen intrones y exones. Los intrones se recortan y se quitan a la hora de la maduración del RNA. Y los exones son aquellas regiones que llevan la codificación de los genes. Eso sí permanece. Entonces, estos exones forman nuevas combinaciones. Entonces, mucha de la diversidad de genes ha evolucionado como nuevas combinaciones de exones. En este sentido de que se van barajeando como si fueran un mazo de cartas, ¿no? Entonces se van creando nuevas combinaciones de exones, y eso ha sido posible por la recombinación no homóloga, que ya en otras clases, me acuerdo también el doctor Luis ha hablado mucho sobre la recombinación no homóloga, ¿no? Porque tenemos de dos tipos, sobre todo cuando vimos desequilibrio de ligamiento, ahí salió sobre todo el tema, ¿no? Hay recombinación homóloga y recombinación no homóloga. Entonces, cuando hay recombinación no homóloga, es muy factible que se estén combinando exones distintos en este sentido del barajeo de exones. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. En este exon shuffling o barajeo de exones, podemos encontrar que en esas nuevas combinaciones las vamos a encontrar en las proteínas. Y espero que con este ejemplo quede mucho más claro a qué me estoy refiriendo con esas nuevas combinaciones al barajear los exones. Entonces tenemos exones de distintas proteínas que tienen distintos exones. Estoy señalando aquí, por ejemplo, esta proteína y señalándose en color verdecito sus exones. Los intrones estarían señalados con los cuadritos azules. Otra proteína que estoy señalando aquí con sus exones en color naranja, y finalmente la última proteína en esta imagen que está señalándose un único exón con el color azul más fuerte. Son tres proteínas distintas. La primera es de crecimiento epidérmico, esta otra proteína es del gen de fibrinolectina, y este último es un gen de un plasminógeno. Entonces, a partir de estas proteínas
de genes ancestrales, porque básicamente es eso, son los genes que van a codificar esas proteínas, se forman una nueva combinación que produce un nuevo gen, que es todo esto que está aquí. Entonces, fíjense, este nuevo, a partir de exon shuffling, se constituye de la siguiente manera. Un exón naranja que proviene de este exón del gen de la fibrinonectina, después se combina con un exón de la otra proteína que sería el de crecimiento epidérmico, y está aquí, y la última parte sería el que corresponde al exón del gen del plasminógeno, que estaría aquí. Y no solamente está aquí señalado, sino que este mismo sufre un evento de duplicación del exón. Entonces tiene dos exones. Vean cómo a partir de esta combinación de distintos exones, de distintos genes, que codifican distintas proteínas, se forma un nuevo gen que está constituido con estos exones. ¿Sí? En esta parte de la imagen estoy también señalando cómo se formaron distintas proteínas. Bueno, de hecho son genes, ¿no? Porque se están señalando los exones, pero codifican a las proteínas cuyo nombre está en esta parte de la imagen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de la protombina, cuando nos hacen algún tipo de cirugía, incluso de los dientes, ¿no? De las muelas, que son de lo más comunes, siempre nos ordenan análisis, ¿no? Y los primeros que son los que nos ordenan los médicos son los de coagulación, los tiempos de coagulación, etcétera. Bueno, la protombina es una de esas proteínas que interviene en el proceso de la coagulación y está formada con distintos exones. Aquí está señalándose dos que son de color amarillo, señalados con K, y el otro que es este exón, que además, fíjense cómo toda esta familia lo comparte, ¿no? La otra proteína señalada aquí es el del plasminógeno, que sería como el que teníamos aquí, bueno, pero este es el ancestral, podría ser ese mismo incluso, pero está señalándose 1, 2, 3, 4 y 5 exones de color amarillo y uno de color rosita, que es el del plasminógeno, ¿no? El activador del plasminógeno, que es otra proteína, está formada con esta otra combinación de exones que provienen de otros genes, de otras proteínas, y así sucesivamente. Fíjense cómo el último, que se llama, es el gen de una proteína llamada S, está formado por 1, 2, 3, 4 exones GF en color verde y otro exón de color azulito, ¿no? Entonces, no solamente ocurre estas nuevas combinaciones de distintos exones de distintos genes, sino que además ahí mismo puede haber eventos de duplicación como el que estoy señalando aquí, pero también estos pudieron haber sido producto de esas duplicaciones de estos exones, ¿sí? Entonces, ¿sí queda claro este mecanismo de barajeo de exones? Sí. Okay. Está fácil utilizando esa analogía del mazo de cartas, creo yo. Y pensando justamente en los exones. Pueden encontrar en la literatura imágenes como de este tipo, donde se están señalizando con distintos colores los distintos genes, que además en este tipo de imágenes se estarían refiriendo a cuando se encienden los genes, en qué parte de esos genes que ocurre la activación, ¿no? Pero también proviene de esto que les acababa de mencionar. Bueno, entonces vamos así. El siguiente mecanismo es el tercer mecanismo, el llamado quimerismo génico, o genes quiméricos, porque finalmente el quimerismo génico como mecanismo va a resultar en la formación de genes quiméricos. Y ustedes
no me acuerdo si desde secundaria, pero en prepa seguro vieron parte mucho de la cultura griega, de la cultura romana, donde de ahí se toma el nombre de las quimeras, ¿no? Y aquí les pongo una de esas imágenes señalando a una quimera y nada más esa manera de recordatorio, porque igual lo usamos de analogía, porque fíjense, en una quimera, de acuerdo a la cultura griega y romana, se trata de un organismo que estaría compuesto por distintas otras partes de otros organismos. Esa es como una definición muy coloquial de las quimeras, ¿no? Entonces, si podemos observar, este organismo pareciera un león, pero tiene, sí, cabeza de león, tiene cola que es una serpiente, a un costado le sale como un cuello parece un antílope, o uno de esos organismos de ese tipo, y también las garras las tiene distintas, ¿no? Entonces, esta quimera está formada por distintas otras partes de otras especies, de otros organismos. Entonces, en ese sentido, es como utilizamos, o con esa analogía estamos utilizando este nombre de este mecanismo que origina genes nuevos y bien funciones novedosas, que es el quimerismo génico. Entonces, va a formar un gen quimérico, el cual consiste en piezas derivadas de 2 o más genes ancestrales. Se puede formar ya sea por barajeo de exones o por retrotransposición. Entonces, fíjense cómo aquí ya empezamos a tener un poco de conflictos en el sentido de que, bueno, estoy diciendo que es un mecanismo del cual se tiene evidencia de que origina genes nuevos y funciones novedosas. Pero, a su vez, los genes quiméricos se pueden formar por barajeo de exones, como lo acabamos de explicar en esta sección, pero también se pueden formar. Tengo clase, afortunadamente la pusieron en línea, pero está haciendo una tarea. Solo he dormido 30 minutos. En la retrotransposición tenemos un RNA mensajero maduro que es transcrito reverso en una copia única de DNA y se inserta en otro gen. Pero en este momento quisiera nada más hacer énfasis en que un gen quimérico se produce por estos dos mecanismos, ¿no? Y básicamente lo que estamos viendo es que este mecanismo de quimerismo génico está formando genes quiméricos, es decir, formados por piezas de distintos genes ancestrales, que incluso pueden ser de distintos orígenes, ¿sí? Entonces, en el quimerismo génico tenemos aquí a manera de dibujito, voy a tratar de explicarlo de manera más precisa. Cuando tenemos ese mecanismo de quimerismo génico, vamos a tener un gen quimérico. Y este gen va a tener una secuencia contigua de exones individuales o de genes enteros. Aquí la diferencia es esa, de que puede ser únicamente exones, es decir, partes de genes, o bien de genes enteros. Y que, como ya sabemos, la construcción de los genes siempre va a tener las secciones no codificantes que conocemos como intrones. Estarían separados por los intrones, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos en este ejemplo, solo me voy a referir a toda esta parte de la imagen, al inciso A. Tengo dos genes, el gen A constituido por estos exones, el gen B constituido por estos otros exones, están numerados con distintos números y además están señalados con distintos colores. Estos dos genes, que para este momento